Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, amados hermanos. Qué bendición de nuestro Dios tener acceso a su buena palabra, palabra viva y eficaz, palabra transformadora, palabra santa, útil para nuestras vidas, palabra que guía nuestro caminar. En su grande bondad, en su grande amor, el Señor nos regala su palabra. Solamente debemos atender a ella, prestar atención, abrir nuestros corazones a esa buena palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo en esta mañana en los versículos del 8 al 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. La palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oremos. Bendito Señor amado, glorioso, eterno, santo, honra y gloria a tu nombre para siempre. Muchas gracias por esta buena palabra, palabra viva y eficaz, palabra dirigida a transformar nuestras vidas. Señor, rogamos que nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos atentos a tu palabra. Señor, que tus buenos propósitos mediante tu palabra sean cumplidos en cada uno de nosotros. Condúcenos con tu Santo Espíritu en este tiempo de meditación de tu palabra. Muchas gracias porque tenemos acceso directo a ella y la podemos comprender. En el bendito nombre de Jesucristo oramos agradecidos. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a meditar sobre el tema fieles al Señor hasta la muerte. Escuche nuestro tema de meditación esta mañana: fieles al Señor hasta la muerte. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Su contenido está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, actualmente Turquía. Estas iglesias representan las iglesias de aquella época. Estas estaban viviendo bajo condiciones de persecución por parte de un estado anticristiano, y algunas estaban siendo influenciadas por numerosas religiones igualmente anticristianas. Esmirna, la ciudad donde estaba ubicada una de las 7 iglesias, era la ciudad más bella de Asia Menor y se caracterizaba por una gran riqueza, activo comercio y una numerosa población judía. Esta mañana, amados hermanos, obtendremos importantes lecciones de la carta que nuestro Señor Jesucristo le dirigió a esta iglesia en Esmirna. Comúnmente estamos considerando que el libro de Apocalipsis es de aplicación escatológica
y que en ella solamente encontramos profecías que están por cumplirse. Pero es importante reflexionar y darnos cuenta que en el libro de Apocalipsis también hay mensajes, hay lecciones, hay aplicaciones importantes para la iglesia de hoy. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe las cosas que ven, las cosas que ves y las que son. Él está indicando la situación actual de las iglesias. Y de ahí que nosotros podemos tener lecciones sumamente importantes para nosotros como iglesia de hoy. Y algo importante en esta carta que el Señor dirige a la iglesia en Esmirna, quizá muchas veces ya la hemos leído. Podemos notar que en esta iglesia no hay una reprensión por parte del Señor como en algunas otras, que el Señor los exhorta y por ejemplo a una de ellas les dice: has dejado tu primer amor. A otra les dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es importante que nos percatemos que a la iglesia en Esmirna el Señor no le hace ese tipo de exhortaciones. ¿Qué pasa? Esta iglesia se esforzaba por vivir fieles al Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, estaba conformada por hombres y mujeres, así como usted y yo, quienes no somos perfectos, no somos infalibles, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El único infalible se llama Jesucristo el Señor. Pero aún así, esta iglesia estaba conformada por hombres y mujeres que se esforzaban por agradar a su Señor. Y vemos cómo el Señor Jesucristo se identifica con esta iglesia. El remitente de esta carta es el Señor soberano, es Jesucristo mismo. Y podemos ver ahí en el 2.8, en la parte inicial: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Bien, aquí el Señor en su voluntad está haciendo llegar esta misiva a la iglesia a través de el líder, el ángel, el mensajero de la iglesia. Y obviamente pues de manera explícita menciona el nombre de la iglesia, a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Pero veamos a continuación cómo el Señor se identifica. Dice: el primero y el postrero. Podemos conocer por estas palabras, por esta terminología, que el remitente de esta carta es Cristo, el soberano por excelencia. Tiene dominio y autoridad total. Está sentado en su trono y en control absolutamente de todas las cosas. Es importante percatarnos la manera que Él se identifica con esta iglesia. El primero y el postrero. El que tiene la última palabra. El que tiene todo poder. El que tiene toda autoridad. El autor de la vida. El santo y perfecto por excelencia. Ese es el remitente de esta carta a la iglesia en Esmirna. Pero a continuación, ahí mismo en el versículo 8, se refiere a la iglesia y se continúa identificando y dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo tiene autoridad sobre la muerte.
Él es el Señor de la vida. Él da vida a quien Él quiere. Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Se levantó victorioso de entre los muertos al tercer día de haber sido sepultado. Y es esa la manera en que se está identificando con la iglesia en Esmirna. El que estuvo muerto y vivió dice esto: el que venció la muerte, el que en la cruz se alzó victorioso sobre la muerte. Amados hermanos, una identificación como esta solo debe movernos a prestar toda nuestra atención, poner sumo cuidado de quién se está dirigiendo a la iglesia. No es sencillamente un personaje importante, sino que es el Señor soberano por excelencia. En 1 Corintios 15, 55, el apóstol Pablo, haciendo alusión a la victoria de Cristo sobre la muerte, escribe, 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados hermanos, un dicho muy común entre nosotros dice: solo para la muerte no hay remedio. Un dicho muy popular, muy común, que inconscientemente lo repetimos. Pero según con esta identificación de nuestro Señor Jesucristo podemos decir: para la muerte también hay solución. Cristo es la solución para la muerte, porque Él se alzó victorioso en la cruz del Calvario. De tal manera que ese dicho popular para nosotros ya no es una realidad. Solo para la muerte no hay remedio. Usted y yo podemos testificar: yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Cristo me encontró ahí derribado, y Cristo me encontró ahí sin esperanza, abatido, en tinieblas, y me dio vida cuando estaba muerto. Porque Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el dueño de la vida, dueño y Señor de la vida. Y es de la forma que se está identificando con esta iglesia. La iglesia en Esmirna necesitaba recordar estas verdades acerca del Señor, que los salvó eternamente, para ser alentadas a seguir adelante. No es un mero adorno el que está ahí como saludo inicial, esta identificación, sino que el Señor les está diciendo: el soberano por excelencia, quien tiene toda autoridad, me dirijo a ti. Y es así como el Señor le da un poderoso mensaje de ánimo y esperanza a esta iglesia que estaba pasando tribulación. Decíamos en la introducción, eran tiempos de persecución, eran tiempos de aflicción. Pero el Señor está aquí, atento a su iglesia, presente, haciendo oír su voz. Un poderoso mensaje de esperanza. El Señor está en medio de esta iglesia. Está presente. Esta iglesia no está sola. Puede avanzar un poquito en su lectura al versículo 9, en la parte inicial, como el Señor le dice: yo conozco tus obras.
Iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Yo estoy aquí entre ustedes. Yo no me he olvidado de ustedes. Yo conozco el quehacer de ustedes. Yo sé del esfuerzo que ustedes cada día realizan. No estoy ajeno a esta iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos esforzamos por querer ser vistos de los demás en lo que hacemos? Y decimos nosotros, pero me esfuerzo y nadie me reconoce, nadie me aplaude, ni siquiera me mencionan. Oiga esta palabra importante del Señor para la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras. Sé a qué te estás dedicando. Sé lo que estás haciendo. Yo estoy ahí. Amados hermanos, no es diferente hoy con la iglesia del Señor. Nuestro Señor está en medio de su pueblo, pendiente de nuestro quehacer, pendiente de nuestras luchas, pendiente de nuestros esfuerzos. También Él mira nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestras desviaciones. Pero siendo un Dios de misericordia, solo quiere restaurarnos, levantarnos, fortalecernos, para que estemos firmes para su gloria, para que avancemos. Así que, amados hermanos, el Señor conoce nuestras obras, nuestro día a día. Como seres humanos muchas veces cometemos la debilidad de olvidar esto. Y una de las cosas primeras que ocurre cuando estamos pasando dificultades, tribulaciones, problemas, es sentirnos solos. Todos me abandonaron, solo para darse cuenta. Como ocurre con nosotros los seres humanos, tendemos a querer captar todo lo que ocurre y queremos conocer las interioridades de los demás, la vida de otros, pero muchas veces solo es querer saber. Pero en esta situación, en el caso de nuestro Señor, le está diciendo a la iglesia en Esmirna: yo conozco tu tribulación. Pero el conocimiento del Señor es compasivo. Él se duele de la realidad que ellos están atravesando. Él está dispuesto para ayudarles, para fortalecerlos, para alentarlos. Yo conozco tu tribulación. El Señor conoce cuando nosotros padecemos por causa de Él. Y aunque a veces lloremos en silencio ahí y consideremos que han sido injustos los demás con nosotros, cuando nos han rechazado, cuando nos han menospreciado, cuando nos han tenido en poco por nuestra fe en Jesucristo. El Señor dice ahí: yo conozco tu tribulación. Y mi conocimiento es un conocimiento compasivo. No solamente para decir, pobrecito de él, su sufrimiento es grande, su angustia muy terrible, sino que su corazón se compadece, es movido a ayudarnos. Y es lo que estaba haciendo con la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Avancemos un poquito al versículo 9, hermanos. Y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor conoce
la pobreza material de esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, a pesar de estar asentada en una ciudad próspera, como dijimos al inicio, ellos no han ido tras la riqueza material. No ha sido ese su fuerte. Y el Señor les dice, yo conozco tu pobreza. Se refiere a la pobreza material. No contaban con recursos económicos. Pero eso no es limitación para servir al Señor. La pobreza y la escasez material para el Señor no es algo de que haya que afrentarse. No está recriminando ni diciendo, porque eres pobre, probablemente estás en pecado. Como hemos escuchado, ¿verdad?, en algunos mensajes por ahí, que la bendición de Dios se mide por las riquezas y los bienes materiales. Una enseñanza muy errónea, completamente antibíblica. Porque el Señor de la gloria, en su paso por este mundo, no tenía en qué recostar su cabeza. Humilde ahí nació en un pesebre, en completa humildad. La pobreza, la escasez material, hermanos, no es pecado, no es motivo de afrenta. Y el Señor le está diciendo a la iglesia en Esmirna, yo conozco tu pobreza, pero ve ahí entre paréntesis, pero tú eres rico. Esa riqueza es una riqueza espiritual. Su esfuerzo por mantenerse fieles al Señor en circunstancias tan difíciles constituye la riqueza de esta iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos lamentamos porque decimos, quisiera aportar más en la obra del Señor, pero no tengo recursos? De hecho, ahora no tengo trabajo, no tengo medios de qué valerme. Pero tenemos toda una vida, tenemos todo un corazón para dedicarlo a la obra del Señor. Y es lo que estaba sucediendo con esta iglesia en Esmirna. Le dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero a pesar de que materialmente tú eres pobre, espiritualmente tú eres rico. Segunda a los Corintios 6:10, puede acompañarme ahí en su Biblia. El apóstol Pablo haciendo una descripción de los creyentes. Segunda a los Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La iglesia en Esmirna lo tenía todo. Tenía al Señor Jesucristo como Señor de su vida y se esforzaba por honrarle a Él. Así es que, amado hermano, hermana, aquí hay una gran enseñanza. No nos sintamos menos por tener materialmente escasez o por ser pobres. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Y la verdad es que el Señor no desampara a nadie cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y ciertamente en términos materiales muchos de nosotros, o si bien todos, hemos pasado por situaciones de escasez. Pero son ocasiones en las cuales debemos mostrar confianza en nuestro Señor. Y yo estoy seguro que somos testigos de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, porque ninguno de nosotros se ha muerto de hambre o de sed. El Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y también nos ha dicho, estén contentos con lo que tienen. Al Señor no le agrada cuando somos avaros, avarientos. Pero también el Señor le está diciendo a la iglesia en Esmirna,
ahí siempre en el versículo 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor le está diciendo a esta iglesia que Él conoce los falsos creyentes, porque sí, dentro de la iglesia del Señor hay creyentes que no son genuinos. Y por eso es que nosotros debemos abundar en predicar la Escritura, el Evangelio de Jesucristo de manera constante, aún entre nosotros. Y no llegar a pensar, pero si el Evangelio es para los que no creen, el Evangelio es para los de afuera, el Evangelio es para los perdidos. Amados hermanos, todos necesitamos recordar cotidianamente las verdades del Evangelio para permanecer apegados a ellas. Y si alguno entre nosotros no es creyente y cree que lo es, tiene la oportunidad de acudir en arrepentimiento, de pedir perdón al Señor, y el Señor lo salva toda vez que ponga genuinamente su confianza en el Señor. El Señor conoce de esta iglesia la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Blasfemia es un término que significa difamación, calumnia. Y estos no creyentes estaban haciéndole la guerra a los creyentes de la iglesia en Esmirna. Ahí en Esmirna habían muchos judíos, algunos se convirtieron al Señor y otros solo hacían oposición al Evangelio. Incluso llegaban a ser hostiles con los verdaderos creyentes. Ellos no eran hijos de Dios, sino más bien hijos de Satanás. Estaban estorbando los buenos propósitos de Dios en esta iglesia y en el mundo. Así es que, amados hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce quienes verdaderamente confiamos en Él. Al Señor ninguno de nosotros puede engañarlo. Y Él está diciendo a esta iglesia: yo sé, yo conozco a los falsos creyentes que están dentro de ti y te están causando estorbo, te están causando tribulación. Hermanos, hermanas, Jesucristo instruye a la iglesia a no ser presa del miedo, a no dejarse dominar por el temor, a avanzar, a continuar, a marchar firme en el propósito del Señor. Podemos ir ahí al versículo 10 en la parte inicial y vemos como el Señor de manera clara le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Le está asegurando a esta iglesia que va a pasar tribulación, que va a pasar angustia, pero esta no debe ser presa del miedo, del pánico, del horror. No temas en nada lo que vas a padecer. Esta iglesia debía recordar que el Santo por excelencia, el Salvador eterno, el soberano, está con ellos, pendiente de ellos, con ellos, fortaleciéndolos. Y por eso es que ellos deben permanecer aferrados a su Señor, confiados plenamente en Él. No depender de su propio valor, de sus propias fuerzas, sino de la fortaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Y no es verdad, hermanos, que también
para nosotros es igual. No es verdad que hay situaciones que nos embotan, que nos nublan la mente, que nuestro corazón se agita y pareciera que no hay solución. Parece que es un problema tan grave que nadie nos puede ayudar. Pero el Señor dice, no temas. No temas lo que vas a padecer. Y una iglesia fiel solo debe responder con obediencia, con confianza, apegados siempre al Señor, apegados siempre a su palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. El tiempo de su tribulación tiene un límite, sería breve. Avancemos en el versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ok, el Señor les está asegurando ahí que serían probados, que tendrían tribulación. Pero esa terminología por 10 días es algo que tiene límite. Es algo breve. Es algo momentáneo. Y entonces con estas palabras les está alentando. Vean ustedes cuando encarcelan, los asesinan, los queman, de guardar sus mandamientos y de proclamarle a Él como el Mesías, como el Salvador del mundo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ciertamente en nuestros tiempos y en nuestras circunstancias acá en nuestro país, escasamente se oye decir que alguien por causa del Evangelio esté encarcelado. Sí sabemos de naciones en las cuales son enemigos aférrimos del Evangelio y que ahí le dan persecución a muchos misioneros y los encarcelan, los asesinan, los queman. En las noticias muchas veces podemos percatarnos de eso. Y nosotros debemos orar por estos hermanos y estas hermanas que están lejos de sus casas y por amor del Señor están en otras naciones proclamando a Cristo, llevando el Evangelio glorioso. Y entonces ellos muchas veces sufren cárceles y hasta muerte. Pero el Señor le está diciendo a esta iglesia que su tribulación sería breve y que esa breve tribulación no se compara con la gloria venidera. Romanos 8:18, ahí en su Biblia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está la palabra de esperanza, la palabra de aliento que esta iglesia necesitaba escuchar. Iglesia de Esmirna, tu tribulación no va a ser perdurable, es momentánea, por 10 días, tiene límite, pero no es comparable con la gloria que te espera en la presencia misma de tu Señor. Igual nosotros, amados hermanos, sabemos que en este mundo, en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, y que cuando el Señor lo determine nos manda a llevar. Y entonces ningún sufrimiento, ninguna angustia, ninguna adversidad que pasamos por aquí va a ser perdurable. Y no se compara con la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo instruye a la iglesia a permanecer fiel, aunque así tenga que morir. Ahí en el 10 le está diciendo el Señor a la iglesia en Esmirna: sé fiel
hasta la muerte. Decíamos hace unos minutos, la iglesia estaba mostrando esfuerzo, fidelidad al Señor. Pero el Señor le alienta y le dice, vendrá más tribulación y entonces debes permanecer fiel hasta la muerte. Ellos debían mantenerse fieles al Señor sin importar las circunstancias que atravesaran. Debían contemplar la grandeza del Dios a quien mostrarían fidelidad aún hasta la muerte. Ese gran Dios, ese gran Señor misericordioso, cuya gracia es infinita y que nos ha dado vida eterna y que ha perdonado nuestros pecados. Ese Dios santo que habita en luz inaccesible, es a quien ellos debían reverenciar, permanecer fieles a Él, creer a su palabra, porque su palabra es verdad. Colosenses 1:10 nos describe bien la manera en que podemos ser fieles al Señor. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, para ser fieles al Señor, debemos agradarle en todo. Nuestra vida debe estar regida por la palabra del Señor. Nuestra vida total debe estar supeditada a la voluntad del Señor. Muchas veces nos damos permisos a nosotros mismos y sin consultar a Dios tomamos decisiones. Y luego entonces están las consecuencias. Y está el llanto y está la angustia. Porque di el paso sin consultar a mi Señor, a quien debo agradarle en todo. Y a veces las decisiones son tan sencillas como cambiarme de un empleo porque voy a ganar un poco más. Cambiarme de universidad porque el nivel económico ya no me ajusta. Decisiones que son cotidianas de la vida diaria, pero que debemos ponerlas en las manos del Señor. Porque toda nuestra vida debe honrar al Señor. Todo lo que hacemos debe agradarle al Señor. Y entonces cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos lo que nos parece, no estamos agradando al Señor. Pero luego, si nos va mal, entonces, aquí estoy, Señor, ayúdame, estoy en este atolladero, en esta angustia, en esta dificultad. Amados hermanos, somos fieles al Señor cuando vivimos apegados a Él, en una comunión cercana de todos los días. No una comunión ocasional. Solo cuando me va mal. Es que las cosas no marchan bien, entonces aquí estoy. Ahora sí quiero hacer la voluntad de Dios. Los creyentes en Cristo debemos permanecer fieles al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, para honrar a nuestro Señor. Amados hermanos, la iglesia en Esmirna estaba pasando grande tribulación y angustia. Ellos estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ese testimonio que no debe faltar en la iglesia del Señor. Proclamarle a Él como el único Salvador, el único que puede perdonar los pecados del ser humano. Y el Señor les está alentando. El Señor les está diciendo, cobren ánimo, mantengan la confianza, la fidelidad en mí.
La iglesia de hoy, amados hermanos, también enfrenta grandes retos y podemos percatarnos de eso. Por ejemplo, sostener y proclamar verdades de las Escrituras puede traernos consecuencias bien adversas. Uno de los temas de actualidad, cuando la iglesia del Señor cree, sostiene y proclama el respeto a la vida de los inocentes, por ejemplo, el aborto. Muchas naciones lo están queriendo hacer pasar como, es una solución a un problema. Lo que hay ahí pues no es una vida, no es un ser humano, es un producto. Son asesinatos de vidas inocentes. Y la iglesia del Señor debe estar clara de eso. Y la iglesia del Señor debe estar apercibida con la palabra del Señor. La iglesia no puede alinearse con los principios de este mundo, porque están caídos, son pecaminosos, están en contra de Dios. El respeto a la vida de los inocentes. Proverbios 6:16, puede verlo ahí en su Biblia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esto es desagradable, asqueroso, repugnante para nuestro Dios. Y le invito a ir ahí al versículo 17, en la parte final, lo que dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Es asqueroso para nuestro Dios esas acciones que son muy comunes en nuestro mundo. Y entonces, disfrazados de modernidad, sabios en su propia opinión, están matando inocentes. Y lo peor de todo es que con el amparo de las leyes de las naciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia del Señor a este respecto? Nuestro apego a la palabra del Señor, nuestro apego a la verdad, sostener esa verdad, proclamar esa verdad. Aún así, seamos amenazados con cárcel, con muerte. Temas como esos son muy relevantes en nuestros días y debemos estar bien apercibidos, bien claros como iglesia del Señor, porque son temas que nos atañen. La oscuridad de este mundo está haciendo parecer eso como luz, como solución. Pero vemos a la luz de la Escritura que esto es repugnante a los ojos del Señor. El otro aspecto en la actualidad en nuestro medio. Dios creó solamente 2 sexos en el ser humano: varón y mujer. Si nos percatamos ahora, hablar de esta verdad bíblica se torna un peligro. Estás ofendiendo a aquel. Es que aquel ya no es ni varón ni tampoco es mujer. Unas terminologías todas extrañas. Pero la Escritura, la verdad, la palabra del Señor nos dice en Génesis 1:27, ahí puede ir a su Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí está la verdad absoluta de Dios. ¿Qué vamos a hacer como iglesia del Señor? Es que andan algunos por ahí que nacieron mujer pero quieren
transformarse en hombre, o son hombres y quieren transformarse en mujeres, y otros no son ni hombre ni mujer. La Iglesia de Jesucristo debe sostener esta verdad, no debe callarla. Nosotros somos los que debemos proclamar la verdad en el mundo. Alumbrar con la luz de Cristo las tinieblas de este mundo. Otro tema de actualidad. El matrimonio es establecido por Dios entre un hombre y una mujer. En 1 Corintios 7:2, usted puede ir a su Biblia, en la parte segunda nos aclara este asunto. 1 Corintios 7:2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ese es el orden de Dios. Y ese orden de Dios debe respetarse. Ese orden de Dios debe proclamarse. Porque lo que estamos viendo es matrimonios entre dos hombres, matrimonios entre dos mujeres. Iglesia del Señor, nuestros ojos deben estar bien abiertos en este mundo. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y es tiempo de volver a la palabra del Señor. Es tiempo de vivir apegados a esta santa palabra que es la verdad. Y apegados a ellas, debemos difundirla, debemos predicarla, debemos proclamarla, aún a costa de nuestras propias vidas. Amados hermanos, asuntos como los ya mencionados constituyen alto riesgo de persecución para la iglesia de hoy, porque en varias naciones ya se han legalizado el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo cual la iglesia no debe estar de acuerdo por estar en contra de lo establecido por Dios, por estar en contra del orden de Dios. ¿Permaneceremos fieles al Señor ante estos riesgos, ante estas amenazas? Ya dijimos, ¿verdad?, que se está institucionalizando el pecado. ¿Seremos una iglesia fiel en estas circunstancias que estamos viviendo? Ya tenemos la instrucción de Dios. No teman, permanezcan fieles hasta la muerte. Nuestra confianza debe estar apegada al Señor. Jesucristo le ofrece a esta iglesia una recompensa de valor incalculable, la vida eterna. Ahí en la parte final del versículo 10, 2:10 de Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Una bendición cuyo valor no puede ser calculado, la corona de la vida. Aunque esta iglesia que estaba padeciendo por causa del Señor sufriera muerte, el Señor, dador de la vida, le daría la corona de la vida. Y esta iglesia debía considerar que la muerte física solamente es la entrada a la vida eterna. Así es que con estas palabras, con estas promesas, el Señor habla a esta iglesia que estaba sufriendo por causa del testimonio de Jesucristo. Pero también en la parte final tenemos una promesa para los vencedores. Solo Jesucristo es vencedor. Todo el que venciere por medio de Él estará siempre con Él. No se va a separar de su Dios. Ahí en el 2:11 puede leer:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, por causa del Evangelio podríamos sufrir daño de la muerte física, pero no daño de la muerte eterna espiritual. La muerte espiritual y eterna no tendrá potestad sobre los que permanecen confiados, fieles al Señor. Ahí no hay efecto. Y podemos ir a Apocalipsis 20, 14 y 15 y percatarnos cómo la Biblia describe la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados hermanos, el Señor está diciendo: si alguien pone mi confianza en mí, que soy el vencedor por excelencia, la muerte segunda no va a tener efecto sobre él. Porque la muerte segunda es la separación total, permanente de Dios, de la presencia de Dios. Pero quienes permanecemos fieles en la fe a nuestro Señor Jesucristo, más bien gozaremos de una vida eterna, estando siempre con el Señor. Así es que, amados hermanos, si alguno entre nosotros todavía no ha conocido a Cristo, si alguno entre nosotros no ha rendido su vida al Salvador del mundo, puede hacerlo. Reflexione en su corazón. Dios le está ofreciendo una vida eterna, vida abundante. Hay una invitación, hay promesas del Señor, quien es fiel, para aquellos que responden a su evangelio, a su palabra, con fe, con arrepentimiento, cambiando de actitud totalmente, de llevar una vida ajena a Dios a una vida de obediencia al Señor Jesucristo. El Señor soberano y dueño de la vida alentó con sus palabras a la iglesia en Esmirna, quien a pesar de su tribulación y angustia por causa del testimonio de Cristo, permanecía fiel. El Señor le asegura su presencia misma en medio de ella, por lo cual le instruye a no temer, sino a mantenerse fiel hasta la muerte. Este mismo mensaje de Jesucristo es para nosotros, la iglesia de hoy, que a pesar de las circunstancias difíciles y adversas que vivimos, Cristo nos dice: no se amedrenten, permanezcan fieles a mí. Alabamos al Señor por su palabra. Padre amado, bendito, bueno, santo, muchas gracias por este tiempo de compartir su palabra. Gracias por hablar de manera clara a nuestras vidas. Queremos rogarle, Señor, que podamos responder con obediencia a esa palabra. Hoy hemos recordado mediante ella que debemos permanecer fieles a ti, agradándote en ti. En el glorioso nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. En un mundo cada vez más hundido en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, permítenos, Señor, resplandecer con tu luz, ser portadores de tu palabra, que no callemos, Señor, que proclamemos siempre tu evangelio y que vivamos siempre conforme a él. Te alabamos y te glorificamos. Bueno eres, Señor, y te agradecemos por tu palabra, tu instrucción. Permítenos, Señor, permanecer fieles a ti.
En el glorioso nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos.